Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Yo soy Ailín Carías, la presidenta del Colegio Colombiano actualmente, y tengo el placer de dar la bienvenida hoy a dos fantásticas conferencistas y grandes amigas, la doctora Diana Quimbayo y la doctora Estefanía Peña. La doctora Diana Quimbayo es gastroenterólogo pediatra del Valle del Lile en Cali y fue formada en México, y la doctora Estefanía Peña también es gastroenterólogo pediatra del Hospital La Misericordia y también de la Fundación Cardioinfantil acá en Bogotá, y también hizo su formación de gastroenterología pediátrica en México. Ellas nos van a hablar en estos próximos 30 minutos un conversatorio muy dinámico en relación a algunos retos en relación al uso de fórmulas infantiles. Entonces, bienvenidas Steffi, bienvenida Diana y bienvenidos todos ustedes al desarrollo de este webinar. Bueno, muchísimas gracias y pues a todos ustedes por estar acompañándonos en esta noche, en este espacio, que yo sé que a veces nuestras agendas son muy apretadas, sacar un espacio también de pronto familiar, de descanso, pero bueno, aquí estamos. Lo que queremos hacer es más un conversatorio, algo ameno, algo que no sea de pronto tan rígido, tan teórico. Obviamente pues vamos a tener que hablar de algunas cosas ya, definiciones, algo de teoría, pero pues vamos a hacerlo también a través de casos clínicos. Entonces, ya vamos a presentar pantalla. Las preguntas, por favor, las van haciendo en el chat y las vamos a responder al final. Los casos clínicos los pueden ir también respondiendo en el chat, pues como para que todo esto sea un poco más fácil. ¿Necesitas que te ayude en algo, Steffi? ¿Lo presento yo? Ya es visible la presentación perfectamente. Ok. Si quieres lo presento yo, si es que no te está dando ahí. No, yo creo que sí. Bueno. Bueno, entonces la idea del día de hoy es hablar de la alergia a la proteína de leche de vaca, pero pues obviamente vamos a hacer énfasis en ciertos puntos que son importantes en este concepto que estamos ampliando acerca de el valor que tenemos que darle a proteger la microbiota y pues también la importancia de que muchas veces tenemos conceptos cerrados y confundimos conceptos de proteína, lactosa, y eso también queremos aclararlo. Pero como siempre, como ustedes saben, para nosotros es primordial, obviamente, estimular ante todo la lactancia materna. Y pues esta frase de la FAO me parece muy linda, en donde decimos que no puede haber desarrollo sin salud y no hay salud sin nutrición. Y para nosotros lo ideal en este menor de 6 meses, pues siempre va a ser salud completamente y nutrición, la lactancia materna. Siguiente. Bueno, eso ya les había comentado. Siguiente, entonces tenemos 3 casos clínicos. Les voy a empezar con el primero. Este se trata de un paciente masculino, Pablo, de 4 meses, que al interrogatorio, al examen físico, nos llama mucho la atención que tiene una regurgitación postprandial frecuente. Es un niño que se torna irritable en ocasiones con posición Sandifer. Vemos que también al examen físico presenta una xerodermia generalizada y una costra láctea. Siguiente. Es dentro de sus antecedentes importantes, es un fruto de una primera gestación, fertilización in vitro. La mamá tuvo infección urinaria, entonces requirió en 3 oportunidades manejo con antibióticos. También hubo un aislamiento rectal de Streptococcus agalactiae y necesitó antibioterapia intraparto. Entonces aquí tenemos muchos factores de riesgo. Díganme ustedes entonces cuál es su sospecha diagnóstica. Empezamos ya de una haciendo preguntas y poniendo a la gente activa. Entonces, por favor, escríbanos en el chat ustedes qué consideran que pudiera tener este lactante de 4 meses. Pablo, le recuerdo, entonces, reflujo, pues hablaba de regurgitación, hablaba de una costra láctea, de una xerodermia generalizada, de una irritabilidad, muchos en el intraparto requirió antibióticos, la madre también tuvo infecciones urinarias en el embarazo, también requirió antibióticos.
Entonces, ¿qué consideran que pudiera ser? Tenemos muy poquitas respuestas, tan solo 5. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Tenemos esos datos. Alguien pregunta que si crecía bien. Es como lo que tenemos, lo que nos interconsultan. Entonces, bueno, ahí es generalizada la respuesta. Más o menos 10 personas contestaron. Necesitamos que se animen. Pero todas concuerdan que es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Bueno, entonces, obviamente vamos a hablar un poco acerca de la importancia de diferenciar estos términos o a veces que nos pueden confundir un poco entre, por ejemplo, que escuchamos a menudo que los padres o muchos pediatras médicos nombran que es la alergia a la lactosa, ¿cierto? Que pues sabemos que no, desde el punto de vista de fisiopatología, pues no es adecuado. Y pues obviamente mencionar acerca ya de la diferencia que tenemos que hacer con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Siguiente. Bueno, entonces, dime. ¿Me ¿Sigues tú? escuchas? Dale, entonces, Steffi, cuéntanos. ¿Por qué es tan importante que entendamos estos dos conceptos desde el punto de vista de la fisiopatología y esto cómo nos va a repercutir en la clínica? Entonces, fue adrede que pusimos otros distractores en los posibles diagnósticos de Pablo y queremos, aunque parece que lo hemos repetido muchas veces, todavía hay un poco de confusión entre dos términos importantes. Y vamos a empezar tal vez por diferenciar qué es alergia y qué es intolerancia. Entonces, lo primero que hay que recordar es que las dos son reacciones adversas o reacciones de hipersensibilidad a un alimento. Sin embargo, en la intolerancia a la lactosa no está involucrado nada del sistema inmune, pues. Entonces, en la intolerancia usualmente lo que vamos a encontrar es que una alteración a nivel luminal. Por supuesto, la intolerancia que tal vez a la cual estamos más acostumbrados a exponernos en nuestra práctica clínica es la intolerancia a la lactosa. Y ella es secundaria a un déficit ya sea transitorio o permanente, congénito o adquirido de la lactasa, que es la disacaridasa que se encuentra en el borde del cepillo, que permite dividir la lactosa en los dos monosacáridos que la componen. Por lo tanto, en esta término intolerancia a la lactosa, sabemos que es una reacción adversa a un alimento, pero que no es mediada por el sistema inmune y por eso se llama intolerancia. Cuando hablamos de alergia a las proteínas de leche de vaca o vamos a hablar de una alergia alimentaria, digamos que para tenerlo en contexto global, en la alergia es una reacción adversa no tóxica en la cual sí hay una mediación por el sistema inmune. Entonces ahí pusimos esta imagen donde ustedes pueden ver que hay una reacción inmune involucrada. Por supuesto, hay unas reacciones ya sea IgE mediadas y no IgE mediadas que ya no se llaman así, pero digamos que para que ustedes se acuerden, va a ser unas que tienen componente humoral o celular, un componente humoral o un componente celular. Y efectivamente en este grupo va a estar involucrado el sistema inmune. Entonces, ya habiendo aclarado ese término, entonces les queríamos mostrar este cuadro comparativo para hacer como un resumen. Entonces, intolerancia a la lactosa, cuando estamos hablando a la lactosa es al carbohidrato. Al carbohidrato no tenemos una reacción alérgica, el mecanismo es enzimático, ya sea por déficit de la lactasa, como les mencioné, transitorio o permanente. La edad típica, congénito es muy raro, la verdad es que yo creo que ninguno de nosotros hemos visto una intolerancia a un déficit de lactasa más bien. Pero lo que tal vez vamos a ver más frecuente en nuestra práctica clínica son aquellas condiciones que hacen que haya una intolerancia a la lactosa transitoria, por ejemplo, en un síndrome postenteritis, en una infección por Giardia lamblia, incluso, por ejemplo, en la alergia puede haber una intolerancia a la lactosa transitoria secundaria a la alteración que hay a nivel de, digamos que las vellosidades, por ejemplo, en enteropatía. Y el tratamiento, por supuesto, será limitar el aporte de la lactosa. Si es en niños pequeños en los cuales sabemos que hay una causa secundaria, esto será por un tiempo más o menos de 4 semanas en síndrome postenteritis. Si tiene giardiasis, pues tratar la giardiasis. Y si son niños preescolares o escolares que tienen una hipolactasia, o sea, una lactasa, sí, un déficit de lactasa, pues esos niños, conforme vayan creciendo, más o menos van a tolerar 12 gramos de lactosa hasta que tengan nuestra edad. Ahora, en la alergia a las proteínas de leche de vaca, la agente causal nuevamente es las proteínas de leche de vaca, proteínas. El mecanismo va a ser mediado por el sistema inmune. La edad típica usualmente es en menores de 1 año
y estos pacientes van a tener usualmente síntomas extradigestivos, los más frecuentes tal vez a los cuales estamos expuestos nosotros son a los síntomas cutáneos, y el tratamiento será suspender totalmente por un tiempo también las proteínas de leche de vaca y esperar que el paciente adquiera tolerancia. Entonces, dentro de las generalidades que también queríamos mencionarles, recuerden que la prevalencia es más o menos entre 2 a 3% en lactantes y alimentados con leche humana. Según lo que encontramos en las estadísticas mundiales, es muy extraño. Tal vez nosotros sí nos vemos más expuestos a pacientes que son alimentados con leche humana y tienen alergia entre el 0.4 al 0.5%. Y la edad más frecuente, como mencionamos previamente, está entre los menores de 6 meses o menores de 1 año. Usualmente esta alergia va a ser determinada, puede generarse en 3 formas, ¿no? Sea mediada por IgE, o sea, de forma humoral, de forma celular no mediada por IgE, o mixta. La alergia mediada por IgE tal vez es la más fácil de identificar porque está mediada por inmunoglobulina E. Requiere una fase de sensibilización, que es la primera fase, y luego una fase efectora, y en esa fase efectora es donde vamos a ver la liberación de histamina y de otros mediadores inflamatorios que van a generar, digamos que el síndrome que es más fácil de detectar, que tal vez es la anafilaxia. Y en cuanto a la alergia no IgE mediada, es una reacción de hipersensibilidad a las proteínas de leche de vaca, cuyos mecanismos están mediados por células, también está involucrada la IgE, pero principalmente son las células, y dentro de esta vamos a encontrar pues los tres principales síndromes clínicos que vamos a hablar más adelante. Entonces, por supuesto, en la IgE mediada vamos a encontrar la anafilaxia, vamos a encontrar el síndrome de alergia oral, pueden tener diarrea o vómito inmediato, angioedema, urticaria. Y en las no IgE mediadas, pues podemos encontrar los 3 síndromes clínicos típicos, que serían en orden de severidad, de menos severo a más severo, la proctocolitis alérgica, la enteropatía alérgica y el síndrome de enterocolitis asociado a proteínas de la dieta. En las mediadas por IgE, usualmente sabemos que se generan dentro de las 2 horas posteriores a la exposición al antígeno. Los síntomas van a ser usualmente más sistémicos, entonces cuando hablamos de anafilaxia van a tener síntomas digestivos, cutáneos, respiratorios, neurológicos, circulatorios, y tenemos otras manifestaciones en IgE mediadas como el síndrome de alergia oral, que se produce un eritema y prurito perioral, y usualmente solamente hay afección a nivel, digamos que de la zona perioral, la urticaria o el angioedema, por ejemplo. Claro, por supuesto, también podemos tener síntomas respiratorios como son el broncoespasmo, el edema laríngeo, el estridor. Dentro de las no mediadas por IgE, como previamente les había mencionado, pues encontramos los 3 síndromes clínicos que ya son claros y encontramos otros que no se encuentran dentro de estos 3 síndromes clínicos, pero también pueden ser síntomas o bueno, más bien manifestaciones que sugieren una alergia a las proteínas de leche de vaca. Dentro de ellos encontramos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cólico lactante, claro, que se sale de las características usuales del cólico que conocemos, el estreñimiento que tal vez es menos frecuente y un popurrí entre todos estos síntomas teniendo en cuenta, digamos, las manifestaciones pleomórficas que tiene la alergia a las proteínas de leche de vaca. Y aunque no es tal vez a lo que están los pediatras tal vez tan expuestos, pero cada vez ha aumentado la prevalencia, la incidencia de los desórdenes eosinofílicos gastrointestinales, estos los encontramos dentro de las manifestaciones mixtas, empezando desde la esofagitis eosinofílica, la enteritis eosinofílica y la colitis eosinofílica. Y dentro de estas manifestaciones mixtas, pues la dermatitis atópica. Y entonces nosotros tenemos un tiempo de oportunidad para modular esta microbiota. Entonces, por supuesto, sabemos que hay ciertas condiciones que de forma prenatal, neonatal o postnatal pueden predisponer o digamos, aumentar el riesgo de estos pacientes a desarrollar una alergia. Entonces, como vimos en el caso de Pablo, vieron que, por ejemplo, él había estado expuesto durante in útero a antibiótico-terapia porque la mamá cursó con 3 infecciones urinarias. También es muy importante con qué se alimentó la mamá, qué genética tiene. Y cuando nos referimos a genética es que recuerden que las alergias alimentarias, y bueno, en realidad la enfermedad, la atopía, tiene un componente multifactorial. Entonces, si yo tengo antecedentes de mis padres con atopía, mis hermanos con atopía, el porcentaje de riesgo de desarrollar una alergia alimentaria va a ir aumentando.
el medio ambiente donde está mi mamá, si vive en zona rural, en zona urbana, si está expuesta a tabaquismo o no. En el periodo neonatal, ¿cómo nací? Entonces, si nací por vía cesárea o vía vaginal, ¿qué edad gestacional tuve? Si usaron antibióticos, por ejemplo, intraparto, como fue con Pablo. Y en el periodo postnatal, ¿con qué me alimentaron? Si fue alimentado con leche humana, con fórmula, si tenía, cómo vivo, ¿no? Si tengo más hermanos, si tengo mascotas, si me dieron antibiótico a mí durante mi etapa, digamos que de neonato lactante pequeño, en qué momento me iniciaron la alimentación complementaria, etc. Entonces, ya hablando un poco de las generalidades, tenemos claro cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia. Tenemos claro cuáles son las manifestaciones no IgE, IgE y mixtas de la alergia a las proteínas de leche de vaca y hablamos un poco de los factores de riesgo que podemos tener y con lo cual podemos sospechar que un paciente tiene alergia. Entonces, vamos a hablar un poco de qué, o sea, hablamos con Pablo y dijimos, bueno, tenemos una sospecha de una alergia a las proteínas de leche de vaca. Y esta manifestación que tiene Pablo nos hace pensar que es una manifestación leve a moderada. Entonces, qué es lo que deberíamos hacer luego que tenemos una sospecha? Y quiero ponerle esa palabra antes de, porque apenas tenemos una sospecha. Entonces, cuando tenemos una sospecha de una alergia a las proteínas de leche de vaca, debemos hacer una restricción de las proteínas de leche de vaca, no de todos los alimentos, proteínas de leche de vaca. Ya, si el niño está alimentado con leche humana, en la madre debemos hacer la restricción. Eso tiene ahorita digamos que un asterisco que podemos hablar más adelante acerca de esto. Pero puntualmente es en proctocolitis. Y si está alimentado de forma mixta, pues usaré una fórmula extensamente hidrolizada. Si quieren tenemos ese flujito, ese flujograma. Entonces, entonces, por ejemplo, listo. Siempre este es un punto muy importante porque muchas veces siento que en la práctica no se hace una diferenciación entre hacer esta dieta de eliminación diagnóstica, ¿cierto? Versus que tenemos que siempre volver a reintroducir esta proteína de leche de vaca, porque qué problema grande vemos muy a menudo con los diagnósticos que estamos viendo, por ejemplo, en las consultas de urgencias o que los pacientes nos llegan remitidos. Tenemos dos espectros, o un sobrediagnóstico o un subdiagnóstico, ¿cierto? No sé si te ha pasado a ti en la clínica, que muchas veces, claro, o sea, si yo sobrediagnostico, entonces todos estos niños con síntomas de inmadurez que se superponen, tanto, por ejemplo, el cólico, la disquesia, la regurgitación del lactante, que se puede superponer un poco a realmente síntomas de alergia. Entonces, o lo puedo sobrediagnosticar, y si no hago bien estos 3 puntos que me da este slide, que es como quien dice, ok, ¿qué voy a hacer? Primero, una dieta de eliminación diagnóstica para no sobrediagnosticar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si no la hago y posteriormente no vuelvo a reintroducir? Voy a dejar este niño con una dieta ya, como quien dice, terapéutica, que es el tercer punto que vemos en este slide, y vamos a tener un niño con repercusiones que podemos ver de una dieta innecesaria. ¿Qué es lo que más vemos? No sé, Steffi, por ejemplo, que estos niños muchas veces obviamente vamos a tener dificultad para ganancia de peso. Sabemos que la leche es un muy buen alimento y que me va a dar un buen aporte, tiene una buena densidad energética, me da un buen aporte de proteínas, me da un buen aporte de calcio, de vitamina B, de vitamina D. Mientras que sí, posiblemente, o me voy al otro extremo, ¿cierto? Entonces, no hago un diagnóstico, no lo sospecho, hago un subdiagnóstico y voy a tener un niño con una inflamación intestinal leve o moderada persistente, y obviamente con un compromiso también en una ganancia de peso y talla. Entonces, este slide es muy importante para esto, ¿cierto? O sea, tengo una sospecha, hago una dieta de eliminación diagnóstica de 2 a 4 semanas. A veces nos da miedo, ¿no? No sé a ti, tú que has visto, Steffi, que a veces como que o la prolongamos mucho o la hacemos muy corta. Definitivamente el niño mejora. ¿Qué debo hacer? Debo hacer una reintroducción. Entonces, como tú hablabas, si es una alergia mediada por IgE, puedo estar un poco más precavido porque va a tener unos síntomas inmediatos más severos y puede ser que requiera de hacer esa reintroducción a nivel intrahospitalario. Pero si es una no mediada por IgE, síntomas leves, lo podría hacer en casa, ¿cierto? Explicándole a la mamá cómo va a reintroducir. Y finalmente, ya definitivamente el niño volvió a presentar síntomas,
confirmo que es una alergia a la proteína de la leche de vaca, obviamente voy a evitar, voy a confirmar el diagnóstico, inicio un tratamiento y hago una dieta ya de eliminación terapéutica definitiva. ¿Por cuánto tiempo, Steffi? ¿Por cuánto tiempo tendríamos que hacer esta dieta de eliminación ya terapéutica? Entonces, la dieta de eliminación terapéutica debe hacerse mínimo 6 meses o hasta que el niño cumpla 9 meses, o sea, no antes de los 9 meses. Entonces, yo creo que lo que acabas de decir, Dianita, es muy importante porque el primer punto que dejamos muy claro es la diferencia entre intolerancia y alergia. Y el segundo punto que tú acabas de dejar bastante claro es que cuando tenemos una sospecha debemos confirmarla para evitar un sub o un sobrediagnóstico. Siempre es súper importante, como dijo Dianita, 2 a 4 semanas de restricción, seguido de un reto diagnóstico. Y si el reto es positivo, pues restringiré la proteína leche vaca mínimo 6 meses o hasta que el niño, pues, o mínimo hasta que cumpla 9 meses. Otra cosa que yo veo muy común, no sé, me llegan las mamás, pero llegan con una gran cantidad de alimentos que han, por ejemplo, cuando están con la alimentación mixta o con lactancia materna exclusiva, con una gran cantidad de alimentos que restringen por recomendación, porque lo escuchan, porque les dice el médico, porque lo leen. Que es importante que tengamos en cuenta que realmente las dos principales alergias en el primer año de vida va a ser a leche y a huevo. Principal, obviamente, ya sabemos que es la proteína de leche láctea. Entonces, no tenemos que someter o que estas madres no empiecen a restringir más alimentos porque no hay evidencia como tal. También tenemos que tener en cuenta que los requerimientos energéticos de una lactante son mucho mayor que en el mismo embarazo. Entonces, estas madres tenemos que protegerlas porque al hacer esas dietas tan restrictivas, pues vamos a, obviamente, a comprometer pues su bienestar nutricional. Este cuadrito es muy bonito, Steffi. Entonces, mira, aquí ya tenemos, como veíamos, los 3 escenarios diferentes que pudiéramos ver, ¿cierto? Si está alimentado con lactancia materna, si es un paciente, es un lactante que solo está alimentado con fórmula infantil, pero entonces vamos a ver las diferentes severidades de los síntomas como veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, por ejemplo, si está alimentado con lactancia materna, ¿qué debemos hacer? Exclusivamente lactancia materna. ¿Qué debemos recomendarle a esta mamá en el manejo de este paciente? Entonces, en estos bebés que son alimentados con leche humana de forma exclusiva, lo primero que hay que hacer es hacer una dieta de restricción a la madre para proteínas de leche de vaca. En algunas ocasiones podríamos ampliar la restricción a soya porque en un porcentaje bajo puede haber una reacción cruzada a las proteínas de soya, pero solamente el alérgeno, el alérgeno que está causando los síntomas es la proteína de leche de vaca. Sin olvidar suplementar a la mamá con calcio y vitamina D. Es muy importante que la madre debe estar suplementada con calcio y vitamina D y por supuesto este lactante debe estar recibiendo vitamina D porque está alimentado solamente con leche humana. Y Dianita, cuéntame qué hacemos cuando están alimentados con fórmula y con leche humana. Bueno, entonces si este lactante está con leche materna, o sea, alimentación mixta, pues ya hablamos de las recomendaciones que tiene que seguir la mamá. Pero entonces, en cuanto a la fórmula, si los síntomas son de leves a moderados, tenemos que usar unas fórmulas, decimos nosotros, hipoalergénicas, que tenemos varias opciones. Tenemos una fórmula de proteína animal, ya sea caseína o proteína del suero, extensamente hidrolizada, o podemos tener fórmulas a base de proteínas vegetales, como es el arroz. Entonces tenemos las fórmulas hidrolizadas de arroz. Igual, por el mismo tiempo, de 2 a 4 semanas. Y ahí ya miramos qué pasa con estos síntomas. El niño mejora, ok, el niño mejora, vuelvo y reintroduzco, vuelvo y lo expongo, el niño mejora, vuelvo y introduzco, el niño vuelve a presentar síntomas, pues definitivamente confirmo que es una alergia y dejo el manejo, ya dejo un manejo definitivo, como decíamos, por 6 meses o hasta que el niño cumpla de 9 a 12 meses, lo que llegue primero. El niño no mejora, pues definitivamente tenemos que pensar en otros diagnósticos y pues consultar por gastroenterología a ver qué otra condición podemos encontrar en él. ¿Qué pasaría entonces en este lactante con alimentación mixta o solo con fórmula infantil, Steffi, que tenga síntomas severos o que tenga, por ejemplo, anafilaxia? Entonces, solo para recordarles que el reto diagnóstico solo se hace en casa para aquellos niños que tienen una alergia no IgE mediada. Si yo tengo una sospecha, una alergia, si es una alergia, no sospecha, pues sí, una alergia IgE mediada,
El diagnóstico no se hará con reto por el riesgo de que el niño reinicie con los síntomas y haga una reacción más severa. Y en esos niños, pues ahí sí es donde realmente podemos usar las IGs específicas o el prick test de acuerdo a la indicación. Pero respondiendo a tu pregunta puntualmente, en los que tienen síntomas severos, la indicación es usar fórmula de aminoácidos o elemental. Y en estos pacientes eventualmente solamente se realizará reto intrahospitalario en el caso en el que haya una duda diagnóstica, por el riesgo, por supuesto, de que haga unos síntomas severos. Entonces, dale, Janita. Suena muy enredado todo esto de las fórmulas, ¿cierto? Infantiles, y a mí siempre me gusta como de forma visual, de pronto que los pediatras y los médicos y las nutricionistas, pues que nos acompañen, como que empiecen a hacerse su esquema mental de organización de estas fórmulas, porque claro, tenemos una gran cantidad de posibilidades. Entonces tenemos estas fórmulas infantiles especiales con modificación de proteínas. Yo no necesito modificar otra cosa. Mi punto principal de macronutriente que debo modificar son las proteínas. Algunas pueden tener modificación de proteínas y lípidos, como vamos a ver ahora, que también tenemos esa opción, pero pues lo ideal es que tenemos principalmente proteínas. Esta proteína puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal. Si es de origen vegetal, tenemos dos opciones, arroz y soya. Si es de origen animal, tenemos que puede tener una hidrólisis parcial, que no se considera una fórmula para manejo de alergia. Estas son las famosas fórmulas Comfort. Entonces, estas no las tenemos dentro de las opciones de manejo. O tenemos una fórmula de origen de proteína animal, en donde sí hago una hidrólisis y tengo las extensamente hidrolizadas, ya sea o de proteína hidrolizada de caseína o proteína hidrolizada del suero, lactoalbúmina. No tengo una fórmula en donde me hidrolicen las dos y tenga contenidas las dos hidrolizadas, ¿vale? O tengo también una fórmula donde su mayor contenido proteico está a base de aminoácidos libres. Entonces, me parece muy importante eso porque como que nos ubica qué son las opciones que tenemos. Como les mencionaba, también tenemos algunas fórmulas que tienen modificación en proteínas y lípidos, también me pueden servir. Esas son las famosas fórmulas semielementales, pero estas fórmulas pueden ser más específicas, por ejemplo, para pacientes que tienen ya patologías digestivas, que por ejemplo pueden ser patologías malabsortivas. No quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un niño con una enteropatía alérgica que en ese momento tiene una inflamación severa y puede tener una mala absorción, no me puedan obviamente servir, pero la idea es que posteriormente, cuando este niño ya tenga esta mucosa más sana, podamos ya continuar con una fórmula en donde únicamente tengamos modificación de proteínas. Entonces, ¿cómo se definen, Steffi, estas fórmulas con modificación de proteínas? ¿Cómo podemos diferenciarlas de las otras fórmulas, por ejemplo, de las estándar? Entonces, este cuadro es bastante explicativo, si ustedes ven. Entonces está la proteína intacta, depende de qué proteína estemos hablando, tiene un peso molecular diferente. O sea, la caseína no pesa lo mismo que la alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, etcétera. Por eso ustedes ven ese rango grande de 15.000 a 70.000 daltons. Pero cuando ustedes empiezan a ver los grados de hidrólisis, entonces empezamos a encontrar que las parcialmente hidrolizadas se definen como aquellas que su proteína pesa 5.000 daltons. Las extensamente hidrolizadas, y cuando ponemos ahí y semielementales, nos estamos refiriendo a que pueden estar dentro de ese grupo, pero acuérdense que tiene que tener unas características especiales para que se llamen semielementales. Entonces son aquellas que se definen como aquellas que tienen más del 80% de sus péptidos que pesan menos de 1.500 daltons. Y los aminoácidos libres, no podríamos hablar de que es una hidrólisis porque en realidad estas fórmulas son fórmulas que son 100% sintéticas y toman los aminoácidos y digamos que toman las proteínas en la forma de aminoácidos, el carbohidrato en forma de polímeros de glucosa maltodextrinas, las grasas vegetales, minerales, micronutrimentos y hacen una fórmula. Las fórmulas de aminoácidos son fórmulas 100% sintéticas. ¿Cuáles se consideran hipoalergénicas? Las extensamente hidrolizadas y las de aminoácidos libres, porque son aquellas que están comprobadas que en aproximadamente el 90% de los pacientes con un intervalo de confianza del 95% no presentan reacciones alérgicas, o reacciones adversas más bien. Ahora, tenemos que recordar que las fórmulas extensamente hidrolizadas, en ocasiones algunos pacientes pueden persistir con la sintomatología, aproximadamente el 10%, depende de donde lo leamos de la literatura, y en esos pacientes tendremos que migrar hacia una fórmula de aminoácidos libres. Esto ya lo mencionamos. Dianita, ¿quieres comentar algo acerca de las fórmulas de origen de proteína vegetal?
Bueno, entonces, como mencionábamos, pues teníamos las fórmulas a base de proteína de soya. Sin embargo, hacer proteínas vegetales, pues sí tienen obviamente que suplementarse con aminoácidos que pueden estar deficientes, como son, por ejemplo, las de soya, metionina, taurina y carnitina. Pero otro punto importante para la fórmula de soya es que sí puede haber una reacción cruzada, igual, de niños que son alérgicos a la proteína láctea, junto con también pueden hacer alergia a la soya. Esto es mucho más evidente en aquellos pacientes que tienen una alergia aparentemente no mediada por IgE, y se describe que en pacientes que tienen una alergia mediada por IgE puede ser hasta alrededor del 14%. Entonces, como vamos a ver más adelante, esta es una consideración que debemos tener muy presente en el momento de decidir qué manejo vamos a darle a nuestro paciente. Y pues las de arroz son fórmulas hidrolizadas de arroz. Realmente pues sabemos que la alergenicidad del arroz es muy baja. Esta hidrólisis es más que todo para mejorar la digestión y la biodisponibilidad de estos aminoácidos, o sea, como mejorar ese valor nutricional. Y pues a su vez también se fortifican con triptófano, lisina y treonina. Entonces, es como para que pues también lo tengamos en cuenta. Entonces, hablando como estas opciones, queremos hacer énfasis en que tenemos unas primeras opciones, una segunda opción y una tercera opción, pero todo esto obviamente va a depender de mi paciente, ¿listo? Y también de la aceptación de ese paciente y también de la disponibilidad que tengamos en nuestro medio de cada una de estas opciones que tenemos. Estefi, ¿cuál es esa primera opción o cuál es esa primera línea que tenemos en estos pacientes? Ejemplo, como el caso de Pablo, en donde tenemos una alergia que podríamos decir que este es un paciente que sacó una alimentación mixta o a base de fórmula infantil, que tiene unos síntomas de leves a moderados. Aquí es importante recordar, según las últimas guías DRACMA, recuerden que las guías DRACMA se están actualizando aún hasta el momento, esas actualizaciones de las guías que teníamos disponibles del 2010. Entonces, las guías DRACMA ahorita y las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica publicadas el año pasado, ponen dos opciones terapéuticas: las fórmulas extensamente hidrolizadas derivadas de proteína de leche de vaca, ya sea suero o caseína, o los hidrolizados de arroz. Como vieron en la diapositiva que les pusimos el cuadro donde estaban como las tres opciones de niños alimentados con leche humana, niños con alimentación niños con mixta y niños con reacciones severas. Cuando hablamos de cuál es la segunda opción, digamos que esto es general, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunos puntos específicos, usamos fórmulas elementales, y cuando hablamos de casos específicos sería de pronto hablar de niños que tienen enteropatía severa con desnutrición severa, niños con síndrome de enterocolitis, o sea, proteínas de la dieta, niños con esofagitis eosinofílica, o niños que por supuesto hayan fallado con las fórmulas extensamente hidrolizadas. Y por último, como ustedes pueden ver, siempre la última opción serían las fórmulas derivadas de proteína de soya, ya que en estas fórmulas tienen indicación puntual, como ya lo mencionó Anita. Las indicaciones son usar cuando tenemos niños mayores de 6 meses con alergias IgE mediadas, pero que no tengan ningún síntoma digestivo, y por supuesto que estemos seguros que no tienen ninguna reacción o que no tienen una alergia a la proteína de la soya. Entonces queríamos un segundo ponerles otro caso clínico, y esta es Zoe. Y Zoe estaba siendo alimentada con leche humana de forma exclusiva, pero la mamá tuvo que ingresar nuevamente al trabajo, de hecho de forma prematura, y introdujeron fórmula estándar. Cuando le introdujeron la fórmula estándar, observan durante la primera hora que hay un enrojecimiento alrededor de la boca de Zoe y empieza a tener como prurito a nivel de los labios y la lengua sin tener edema de su lengua. Tiene un llanto inconsolable, sí tiene edema de sus labios, no vomita, no tiene ningún síntoma respiratorio, y cuando empiezan a analizar, aparte del enrojecimiento peribucal que tiene Zoe, no evidencia ningún otro síntoma digestivo, pues cercano al tracto digestivo. Y entonces, cuando empezamos a indagar un poco los antecedentes de Zoe es una nena que nació en la primera gestación de su mamá, tuvo una amenaza de aborto como complicación, pero además también tuvo una amenaza de parto pretérmino porque tuvo una infección urinaria y requirió manejo antibiótico. Requirió también antibióticos intraparto. Y queríamos preguntarles en Zoe, ustedes qué sospecha diagnóstica tienen. Pueden, por favor, participar por el chat. La primera opción es que tenga una urticaria alrededor de su boca. La segunda opción es que tenga una dermatitis atópica que está comprometiendo pues perioral, una acrodermatitis enteropática o un síndrome de alergia oral. Dianita, te toca a ti ayudarme con el chat porque yo no, como estoy presentando. Aquí lo estoy viendo. Súper.
Bueno, entonces para que se animen. 1, síndrome de alergia oral. 2, acrodermatitis enteropática. 3, dermatitis atópica. 4, urticaria. Entonces, Pero para ya que hay, voten. ya hay Pero, opiniones, Dani. Cuéntame. sí, ya hay 3 opiniones, ya se está acabando el tiempo. No son muchos, no están como muy animados. Pero bueno, la mayoría, 100%, la opción número 1. O sea, el síndrome de alergia oral. Sí. Súper, Otra pregunta. perfecto. Sí es un síndrome de alergia oral, pero queremos ahora preguntarles qué tipo de fórmula infantil escogerían para Zoe. Entonces, ya a sabiendas de que lo que tiene Zoe es una alergia IgE mediada que se manifestó como un síndrome de alergia oral. Entonces, tenemos 4 opciones. Una fórmula elemental, que sería una fórmula de aminoácidos libres, una fórmula sin lactosa, una fórmula de soya o una fórmula comfort o parcialmente hidrolizada. Vamos a ver hacerlo por números, fórmula elemental o de Uno. aminoácidos libres la 1, fórmula sin lactosa la 2, fórmula de soya la 3 y la fórmula comfort la 4. Bueno, queda algo de tiempo para que se animen. ¿Cuál ganó, Diani? Porque ya se acabó el tiempo. Cuenta. Bueno, ganó ya sí, ya faltan 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Hubo un 90% de personas que opinaron por la fórmula de aminoácidos libres o elemental. ¿Y alguien opinó algo diferente? Tenemos una persona que habla sobre fórmula de soya. Entonces, pues podríamos hablar un poco de esto, ¿no? Un pequeño como asterisco y es recordarle a, muchas gracias por la participación de todos, por supuesto, y es, Perdóname, otra persona dice ninguna de las anteriores, inició con una sí. extensamente hidrolizada. Entonces, fíjate que aquí podemos entrar un poquito en una discusión interesante y es que, por supuesto, por ejemplo, las guías, que esta es la siguiente diapositiva, si quieres tú explicarlo un poco, yo voy a explicar solamente un dato para que tú puedas dar el resto de la información de Anita, si estás de acuerdo, y es que recuerden que el síndrome de alergia oral es una manifestación IgE. Y fíjense que SOE tiene algunos datos que nos preocupan, por ejemplo, que ya no tiene edema de lengua, tiene edema peribucal, o sea, en sus labios, y recuerden que el problema con las manifestaciones IgE mediadas es que ustedes pueden hacer una manifestación IgE mediada al principio con una, no sé, una urticaria, pero la próxima manifestación que puede hacer este niño no necesariamente tiene que ser una urticaria, sino puede ser una anafilaxia. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, por eso es que me parece un punto interesante, porque la persona que puso, por ejemplo, la extensamente hidrolizada, en las guías dicen que con manifestaciones de leve a moderadas en IgE podríamos usar una fórmula extensamente hidrolizada. Yo puntualmente, esta es una opinión personal, yo creo que yo personalmente no usaría en una niña como Zoe una fórmula extensamente hidrolizada por el riesgo de que haga una reacción después más severa, ya que pues la extensamente hidrolizada todavía tiene epítopes o fracciones de proteína de leche de vaca. Entonces yo usaría una fórmula de aminoácidos y yo creo que la persona que puso esa opción es porque en las guías lo aprueban. Yo creo que hay que individualizar, por supuesto, y ¿por qué no la fórmula de soya? Pues porque recuerden que soya es menor de 6 meses. Por ejemplo, partiendo ya de ese hecho, pues no podríamos usar una fórmula de soya. Pero además tiene síntomas digestivos. Si hizo algo de síntomas digestivos, me refiero, bueno, no digestivos reales, pero bueno, más bien, tuvo una manifestación IgE, pero es menor de 6 meses. Si no tuvo diarrea, no tuvo vómito, ahí tienen toda la razón, pero es una nena muy pequeña, no podemos usar fórmula de soya. No estaría dentro de las indicaciones para usar fórmula de soya, pero está también muy bien porque la escogieron, me imagino, pensando en que tenía una manifestación más cutánea que digestiva. Claro, y además igual sabemos que la fórmula de soya no está dentro de las primeras opciones si tenemos 2 opciones más antes de la fórmula de soya. Bueno, nuevamente las guías DRACMA como nos dan unas recomendaciones según esta clínica y nos dan también, como les mencionaba yo, opciones, opción 1, opción 2, opción 3. Entonces, por ejemplo, en esas reacciones severas, como es la anafilaxia, nos recomiendan una fórmula elemental. Una alergia gastrointestinal inmediata podemos tener, pero aquí volvemos de la mano, dependiendo de la severidad, podemos iniciar como primera opción una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula hidrolizada de arroz y como segunda opción una fórmula elemental y como les mencionaba, tercera opción una fórmula de soja. Lo mismo tenemos para la dermatitis,
para el síndrome de enterocolitis inducida por proteína de leche de vaca. Tenemos esas mismas opciones, ¿cierto? Las guías, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo así? Pues este síndrome, o sea, este FPS que sabemos que puede llegar a ser muy severo, pero pues lo ponen, en las guías lo ponen como primera opción, una fórmula extensamente hidrolizada, porque aparentemente en los estudios en los estudios que analizaron, se dieron cuenta que no había como un riesgo y podían ser como equivalentes usar tanto una fórmula elemental como una extensamente hidrolizada. En la esofagitis eosinofílica sí sigue la misma recomendación de usar una fórmula elemental. Síntomas respiratorios, igual, la primera opción van a ser las hidrolizadas de arroz y las extensamente hidrolizadas. La fórmula elemental como segunda opción, o en caso de que de pronto no haya una respuesta, porque como mencionaba Estefanía, hasta un 10% de los pacientes puede ser que no respondan a este manejo inicial, y la de soya como tercera opción. Lo mismo en síntomas del piel, urticaria aguda, angioedema, tenemos también estas opciones. Síntomas gastrointestinales, estreñimiento, enfermedad por reflujo severo, irritabilidad, cólicos, igual tenemos la misma recomendación, primera opción extensamente hidrolizada y arroz, y segunda opción elemental y tercera opción de soya. Y la enteropatía inducida por proteínas de alimentos, que se me caracteriza mucho por estos niños que hacen diarreas y que no me ganan peso, igual, si es una manifestación que no es severa, podemos iniciar con una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula hidrolizada de arroz. Ahí de pronto podemos más adelante hacer una salvedad en cuanto a el uso de fórmulas, estas extensamente hidrolizadas, si puede o no tener lactosa, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Algo más que quieras de pronto? Solamente para puntualizar, niños que tengan síndrome de enterocolitis asociada a proteínas de la dieta, la indicación sería usar una fórmula elemental, y en enteropatías severas la indicación es fórmula elemental. O sea, puede que la guía tenga una indicación de una indicación diferente, pero digamos que esto es una guía, ¿sí? O sea, esto no es una Biblia de la alergia. O sea, podemos guiarnos, pero es muy importante que ustedes recuerden que hay unas indicaciones para la fórmula elemental, y es síndrome de enterocolitis asociada a proteínas de la dieta y enteropatías severas con desnutrición severa, tiene que usarse fórmula elemental. Y Sí. incluso en FPS o en CEIPA no se puede usar una fórmula de arroz, porque el arroz es uno de los alimentos que están involucrados en el síndrome de enterocolitis asociada a proteínas de la dieta. Entonces, digamos que hay que individualizar cada paciente. Claro, eso dependerá del paciente, pero es importante que ustedes recuerden tal vez eso. Sí, eso es importante, por eso dentro de la letra pequeña de estas guías nos dicen eso, o sea, aparentemente los estudios que hay, 14, o sea, los 28 estudios que creo que miraron, no hay como una diferencia en el FPS en cuanto que se use una y otra, ¿cierto? Pero ¿cuál es de pronto el problema? Que no estamos mirando la edad. ¿Listo? Porque si son, por ejemplo, niños más grandes, ya pueden estar sensibilizados a otros alergenos, como dice Steffi, por ejemplo, arroz, y tampoco están haciendo diferenciación en cuanto a la severidad. Porque pues también sabemos que puede haber un FPS que es agudo, o también podemos tener un FPS que es crónico. Entonces, todos estos puntos son importantes para que los tengamos en cuenta. Bueno, ahora seguimos con Abby. Abby es una paciente de 3 meses. Consulta realmente en varias oportunidades al servicio de urgencias por, aparte de su gran compromiso en piel, que fue lo que nos llamó la atención al servicio de gastroenterología, tenía un prurito significativo, tenía unas lesiones eczematosas, una aparición de placas eritematosas, pero ella consultaba más que todo era por una enfermedad por reflujo gastroesofágico que ya le había hecho consultar como unas 2 o 3 veces. Pero entonces cuando la vemos, cuando la valoramos, cuando interrogamos, decimos, oye, pero es que aquí no es solo un reflujo, hay 2 sistemas comprometidos, tenemos un compromiso digestivo y también tenemos un compromiso cutáneo. Y tenemos unas antecedentes muy importantes, como una prematurez de 30 semanas, si recibió algo de leche materna en estos primeros días de vida, pero posteriormente pues, alimentada con fórmula para prematuros. Desde las 3 semanas empiezan a hablar de síntomas asociados a enfermedad por reflujo y mucha irritabilidad. Es fruto de la 3ª gestación, aparentemente sin complicaciones, y por este dato que les mencionaba de la enfermedad por reflujo empezó a usar inhibidor de bomba de protones desde el mes de vida. También recibió baños con leche y flores de manzanilla y tenía unos antecedentes familiares importantes de rinitis y una hermana con asma. Como podemos ver, es una niña que tenía bastante compromiso en piel. Entonces, para ustedes en el chat me pueden ir diciendo qué diagnóstico consideran en esta paciente.
1, acné del lactante, 2, dermatitis de contacto, 3, eritema tóxico o 4, una alergia a las proteínas de leche de vaca. Queda un poco de tiempo. Bueno, podríamos decir que el 100%, ya se animaron más personas a votar, nos hablan de una alergia a la proteína de la leche de vaca. La respuesta número 4. Listo. Super. Muy bien. Entonces, ¿Quieres hablar un poco de lactosa, Benita? bueno, aquí es importante, siguiente, gracias. Aquí es importante de pronto lo que hablábamos, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces tenemos susto, confundimos un poco estos términos, los papás vienen confundidos, no nos entienden, mezclan lactosa con proteína de leche de vaca, mezclan alergia con intolerancia. Entonces, esta pregunta es importante aclarársela a los padres. ¿Es seguro que los lactantes con alergia a la proteína de leche de vaca usen fórmulas infantiles que tengan lactosa? Realmente, ensayos o sea, nos han demostrado que los lactantes toleran la lactosa altamente purificada y si llega a haber alguna reacción es más que todo a trazas de proteínas de la leche de vaca como tal a la lactosa. Entonces sabemos que la exclusión de lactosa no es necesaria si está purificada y antes nos puede tener beneficios, como vamos a ver más adelante, para la maduración de esta microbiota intestinal. En APLB no se debe eliminar la lactosa de rutina. Como les mencionaba, en qué casos yo sí debo de pronto restringirla, en casos de que pensemos que tengo un lactante con una enteropatía alérgica, en donde está el grado de inflamación, un niño que de pronto está también desnutrido, y que más que todo es por una intolerancia a la lactosa, o sea, una deficiencia secundaria de lactasa por un tiempo transitorio, en donde pudiéramos usar una fórmula extensamente hidrolizada que no tuviera lactosa, o una fórmula alimentaria. Pero de resto no es obligación que tengamos que restringir exclusivamente y solamente tener en cuenta este tipo de fórmulas. Siguiente. Entonces, aquí, pues, nuevamente, como para recargarles esta parte, este punto, ¿cierto? Entonces, se nos pueden mezclar, más que todo, cuando tenemos una alergia a la proteína de leche de vaca y una intolerancia a la lactosa, pero cuando tenemos una enteropatía inducida por proteína, pues sí es como lo recomendado. Entonces, vamos a tener la mezcla de un mecanismo no inmunológico con un mecanismo inmunológico. Entonces, Steffi, ¿y esta lactosa por qué es tan importante? Porque no solamente, muchas veces pensamos que únicamente tiene un beneficio nutricional, que es un carbohidrato, presente en la leche materna, pero ¿qué otras cosas podemos darle de oportunidad a esta lactosa? Entonces, lo que sucede con la lactosa es que, por supuesto, de hecho es el componente, es el macronutrimento más abundante en la leche humana y no podemos negar que tiene unos beneficios desde el punto de vista calórico. Sin embargo, como tú bien dices, tiene otros efectos positivos en la salud digestiva y en la salud del lactante. Entonces, aunque la lactosa como ya lo explicamos, sufre un proceso de ruptura a nivel del borde en cepillo, a nivel del intestino delgado, hay un porcentaje que puede llegar intacto a nivel del colon, que es aproximadamente el 2%. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque recuerden que cuando vamos a hablar de que algún componente es prebiótico, ese componente tiene que tener unas características y dentro de esas características es que no sea digerido, porque no llegaría al colon donde es fermentado. Entonces, ahí la lactosa, digamos que a veces, por ejemplo, en algunas literatura podrían no considerarlo como un prebiótico, pero con esto que yo les estoy mencionando hoy, que el 2% llega intacto al colon, sí podría tener una actividad prebiótica. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese 2% que llega intacto, las bacterias del colon, pues lo ingieren y producen dentro de, digamos, dentro visto como es de la microbiota, como un órgano endocrino, producen, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Dentro de ellos, por ejemplo, el butirato, que es de los más importantes, que permite que haya una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Por supuesto, también va a generar efectos inmunológicos porque al producir ácidos grasos de cadena corta, el butirato está involucrado en modular la respuesta inmune y virar la respuesta hacia una respuesta TH reguladora y no TH2 alérgica. Y aumenta la absorción de algunos minerales como por ejemplo el calcio, el magnesio. Entonces, por supuesto, la lactosa no solamente tiene un efecto
como macronutrimentos, sino también tiene unos efectos que podríamos resumir entre modulador de la microbiota, efectos inmunológicos y mejora la absorción de algunos nutrimentos. Esta diapositiva es para mostrarles un poco acerca del efecto que podemos tener como de los ácidos grasos de cadena corta. Y como les había explicado, estos ácidos de cadena corta, principalmente el butirato, va a permitir que haya una regulación inmune, va a promover que haya una adecuada función de barrera intestinal, ya que promueve la síntesis de proteínas de las uniones estrechas de los enterocitos, entre otros, digamos, beneficios de estos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ya hablamos un poco de la lactosa, pero yo quería que termináramos con tu opinión acerca de el origen adicional, o sea, otros orígenes de la alergia, porque ya mencionamos anteriormente que hay un factor predisponente que es la genética y sabemos que si tienen dos papás que tienen la misma alergia pueden tener hasta el 60 al 80% de riesgo, pero incluso hay bebés que son hijos de padres que no tienen, ni tienen hermanos que son atópicos y tienen hasta el 10% de riesgo de hacer una alergia alimentaria. Eso no lo podemos modificar, o sea, por ahora la genética no es modificable, pero sí, fíjense que la microbiota sí es modificable. Entonces yo quería oír tu opinión acerca de ¿qué mecanismo podemos realmente, que podemos impactar nosotros para que estos niños tengan una tolerancia a la proteína de leche de vaca más temprana? ¿Tú qué opinas? Sí, pues se habla mucho de, por lo menos, qué tanto yo puedo modular esta microbiota a través de estos factores ambientales, ¿cierto? Estos cambios que puedo tener. Sabemos que los niños son rápidamente colonizados por bifidobacterias y por lactobacilos y que parte fundamental de esto es la alimentación con leche materna, pero también sabemos que pueden haber otros moduladores como son el tipo de nacimiento. Vamos a tener un beneficio de estos o una mejor maduración de este sistema inmune, una mejor colonización bacteriana de esos niños que nacen por parto vaginal versus los que nacen por cesárea. Siempre hemos dicho que los niños que nacen por cesárea están más colonizados por Clostridium y por bacterias patógenas. También esta alimentación complementaria es importante, que sea una buena fuente de fibra, que sea también una buena fuente de proteínas variada. También tenemos ese contacto que puede tener ese niño con otros niños también de su edad, porque esto obviamente me va a aumentar esta diversidad de esta microbiota, el contacto que también pueda tener el niño con el campo, con animales del campo. Muchas veces uno también escucha que los papás llegan con cierto miedo, con cierta angustia por las mascotas, porque hay pediatras que les dicen que no pueden tener mascotas, realmente no. O sea, toda esta exposición temprana de este niño a toda esta variedad se dice que puede modular positivamente esta microbiota. Otro punto que también es muy, muy importante, que pesa tanto como el nacimiento vía cesárea, es el uso de antibióticos, y como lo veíamos en el caso clínico, como estas madres desde antes, durante el embarazo, antibiótico. También por eso siempre le digo a los padres, si van a usar un antibiótico, tiene que ser prescrito por un médico, tiene que ser prescrito por el pediatra, para evitar este uso innecesario de antibióticos que sabemos que también me va a modular desde el punto de vista negativo esta microbiota. Entonces yo creo que esos son puntos. Bueno, los inhibidores de la bomba de protones, como también lo teníamos en nuestro paciente, sabemos que también van a afectar esta modulación. Entonces, todo esto es como, por eso yo siempre digo que la medicina es realmente un arte, porque no podemos, como tú dices, seguir solo por guías. Obviamente tenemos que ver cada paciente es un mundo diferente, su contexto social, su contexto cultural, su contexto económico, y pues esto nos va a definir un manejo para él. Entonces, es por esta razón que se ha creado la necesidad cada vez de tratar de dirigir o de modular esta microbiota y a su vez esta salud intestinal a través de factores bioactivos que me modulen esta microbiota. Y entonces tenemos los famosos bióticos que todos hemos escuchado, como son los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y los postbióticos. Los probióticos sabemos que son esos microorganismos vivos que al administrarse pues van a generar un beneficio en ese huésped. Los prebióticos es, como siempre escuchamos decir, es todo eso que utiliza este microorganismo vivo para que lo metabolice y que produce otras sustancias que a su vez van a ser beneficiosas para el huésped. Los simbióticos va a ser esa mezcla tanto de las bacterias como decimos de estos sustratos o de esta comidita que van a necesitar estas bacterias.
también que me van a generar un beneficio, y los posbióticos que han venido ahorita como aumentando que los estamos escuchando un poco más a las redes porque tienen, por ejemplo, beneficios en ciertas poblaciones, por ejemplo, poblaciones de niños inmunosuprimidos, son esas preparaciones en donde ya tengo ese microorganismo inanimado o muerto y los componentes que sabemos que pueden generar un efecto benéfico en la salud del huésped. Y bueno, Steffi, ¿qué tanto podríamos decir que puede impactar directamente esto en estos pacientes, en estos pequeños pacientes con alergia? Yo creo que nuestro objetivo ahora, tal vez como profesionales de la salud que estamos expuestos a la población pediátrica, ya pasamos la era de controlar los síntomas, ¿verdad? O sea, esto ya sabemos cómo controlarlos y cuando estamos hablando puntualmente de alergia a las proteínas de leche de vaca, sabemos cómo hacerlo. Pero tal vez el reto que tenemos ahora todos es cómo promover que esa microbiota de estos niños, que sabemos que de hecho esa microbiota del niño alérgico es diferente a la microbiota de un niño que no es alérgico, cómo vamos a impactar en esa microbiota. Y tú mencionaste digamos, muchos aspectos importantes en la vida, en el medio ambiente, pero también tenemos que empezar a hablar de cómo en el tratamiento podemos impactar en la microbiota. Tú hablaste un poco de los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, pues no tenemos fórmulas con posbióticos, pero es importante cada vez más busquemos cómo impactar en la microbiota del lactante, cómo tratar de corregir la disbiosis. Por supuesto, es muy difícil hablar de qué es disbiosis porque todos sabemos que no existe ahorita un examen en el cual nos podemos tomar una muestra de materia fecal y decir tu microbiota es sana, tu microbiota es enferma. Todavía no tenemos eso, pero sí sabemos que hay alteraciones y hay comportamientos diferentes en la microbiota del niño alérgico versus el niño que es sano. Entonces, me parece muy importante, como para finalizar, recordar que podemos modular la microbiota del lactante, recordar que tenemos varios disponibles, varios mecanismos como modularla y que es importante nosotros como profesionales de salud evitar seguir generando noxas sobre esa microbiota que pueden perpetuar la enfermedad alérgica o generar otras enfermedades alérgicas. Como por ejemplo lo que tú mencionaste, el uso de antibióticos de forma indiscriminada, uso de inhibidor de bomba de protones, que tal vez es lo que más vemos nosotros en nuestro medio. No sé si quisieras adicionar algo más o algo que digamos, creas que debemos puntualizar para terminar la charla. No, pues las guías también son muy claras, todavía pues nos faltan más estudios, ¿cierto? Para dar como una recomendación exacta sobre cuál cepa es la que más de pronto evidencia tiene o de pronto también discriminarlo por patologías. Entonces, pues creo que eso es un punto importante. Todavía nos falta mucho por estudiar en este campo de los bióticos, entonces creo que pues por ahora lo más importante es, como tú dices, bueno, el manejo y tratar obviamente de intervenir en todos esos factores de riesgo desde el punto de vista de nuestro trabajo día a día profesional, limitando y tratando de evitar esta disbiosis en estos lactantes. Y no solo en el lactante, sino también en la mamá, entonces también tenemos que ir como de la mano con los ginecólogos. Creo que eso es como lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Steffi. Muchas gracias al Colegio Colombiano de Gastroenterología, a toda la gente que está conectada. Aquí hay una pregunta. Hay dos preguntas, Diany. Hay dos. Hay okay. una primera pregunta que hizo el doctor Mariño hace un rato y le voy a leer. Dice, recién nacidos con varios factores de riesgo y que se alimentan con fórmula como primer alimento. ¿Se justifica dar una fórmula hipoalergénica como primera opción, sabiendo que en casa va a ser alimentado con leche materna? O sea, la pregunta del doctor Mariño preventiva, es si es preventiva. Es lo preventiva. Que él pregunta si en pacientes con factores de riesgo valdría la pena utilizar una fórmula hipoalergénica, aunque sepamos que en algún momento va a recibir leche materna. O sea, en el hospital. Imaginemos que le dieron el primer biberón, que siempre se lo suelen dar lamentablemente todavía. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a esto? Esto ya lo hemos discutido nosotros, pero... Pues digamos que la evidencia actual todavía no soporta o sea, los estudios grandes que tenemos, el único estudio grande que es el GINI, que es el que soporta para prevenir dermatitis atópicas con una fórmula parcialmente hidrolizada. El uso de fórmulas extensamente hidrolizadas como para niños que están en la unidad neonatal o en alojamiento conjunto como primera elección todavía no es una medida que podamos masificar.
todavía faltan suficientes estudios para comprobar que esto es preventivo, entonces pues la respuesta sería que todavía no, no para prevenir, pero sí podemos impactar de otras formas como lo mencionamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, adelantar que el niño reciba leche humana. Ahí hay unas teorías acerca del biberón, del primer biberón, y que debe seguirse exponiendo a la proteína leche de vaca para que genere un poco de tolerancia, pero para efectos prácticos la respuesta para la pregunta sería que no. No sé si tú tienes algo que decir. Diani. Pues se hablaba de, como tú dices, de dermatitis atópica, sobre todo, y de las extensamente realizadas hablaban también de pronto a base de caseína, pero pues yo, o sea, no, realmente no lo aconsejaría, o sea, pienso que pues si ese niño en algún momento pues va a seguir recibiendo lactancia materna, puede ser una primera exposición, pero pues después no vamos a tener más exposiciones porque va a seguir con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, pues realmente mi recomendación sería que pues no tendríamos en teoría que obligatoriamente darle una fórmula hipoalergénica, no. Genial. Y la otra pregunta la hace Karen Cortés. Dice, cuando el menor inicia alimentación complementaria, ¿el suministrar lácteos o derivados antes del primer año podría aumentar el riesgo de intolerancia o alergia? O sea, que No. si dar en la alimentación complementaria derivados de proteína leche vaca, o sea, derivados lácteos, dices, ¿sí? Aumenta el riesgo, esa es la pregunta, Steffi. Pues De no. hecho, lo que está demostrado es que entre más retrases un alimento que es potencialmente alergénico, hay mayor riesgo de que sea alérgico. Entonces, por eso es que ahora todas las recomendaciones que tenemos acerca de la introducción de la alimentación complementaria implican que expongamos a los niños a los alimentos potencialmente alergénicos, dentro de ellos la leche, ¿sí? Tal vez el primer alimento que necesite un niño en su alimentación complementaria no será yogurt, pues porque hay otros alimentos que tal vez tienen mayor valor, como por ejemplo un alimento rico en hierro si está alimentada con leche humana. Pero lo que sí es importante entender es que no hay que retrasar ningún alimento alergénico. Dentro de esos, la proteína de leche de vaca. Entonces incluye proteína de leche de vaca, huevo, trigo, soya, frutos secos como el maní, que se puede dar, por supuesto, no en maní, pero en mantequilla de maní, huevo. Entonces, en realidad, la respuesta sería que no, no aumenta el riesgo. De hecho, aumenta el riesgo es retrasarlo. Sí, realmente, y nuestras guías latinoamericanas y pues próximamente las que ya van a salir las colombianas, realmente que también están soportadas en las latinoamericanas, no tenemos, o sea, esto ya es una conducta que ya la venimos debatiendo de hace unos 5 años atrás, no está indicado, no está recomendado retrasar la introducción de alimentos que son alergénicos, podemos arrancar la alimentación complementaria y podemos arrancar también con estos, entonces tenemos huevo, pescado, trigo, maní, son alimentos que podemos, mariscos, son alimentos que podemos iniciar pronto en la alimentación complementaria, ¿vale? Perfecto. Aquí hay otra. No, Luz Eugenia justamente apoyó la misma opinión de ustedes, en el cual pues el consenso de alimentación complementaria aconseja el inicio de los alimentos alergénicos al momento del inicio de la alimentación complementaria. Bueno, una feliz noche para ustedes, una feliz noche y el agradecimiento profundo a Estefanía y a Diana por su tiempo y por la disposición a trabajar siempre en pro del colegio y la educación médica continua. Los esperamos el próximo mes en nuestro último webinar del año. Último o penúltimo, parece que es casi el último. Entonces, será un placer que nos acompañen y bueno, feliz noche para todos. Ahí están haciendo una pregunta. Hacer una pregunta. Pregúntala, ya la vi. Vale, perfecto. Si quieren, María la José leo, Soto dice, menor de un bueno. mes, fruto de un in vitro, bajo peso y baja ganancia de peso en el primer mes, 500 gramos. Madre con sensibilidad durante la gestación y uso de antibióticos. Se presenta en consulta con irritabilidad y pujo, cambios en las deposiciones heces formadas y también pastosas. Haz 3 días con moco e hilos de sangre en heces. Se puede iniciar una fórmula de aminoácidos o primera línea con extensamente hidrolizada. Con esa pregunta cerraríamos, así que se los dejo a ustedes para el cierre. El niño que está recibiendo, ¿qué recibe el niño? ¿Está con lactancia materna? ¿Está con alimentación mixta? María José, si quieres contestar la pregunta, puedes aprender la cámara o escribirla, como prefieras. ¿Con qué lo tienen? Como adelantándonos a ver, pues sí, tenga lo que
pueda tener, sí es importante entender que como primera elección, usar una elemental, para este caso podríamos reservarla un poco, o sea, podríamos usar una extensamente hidrolizada. Todo depende con qué esté, porque como bien dice Diana, si por ejemplo está con una extensamente hidrolizada ya y pues tiene estos síntomas, probablemente habrá que cambiar a una elemental, pero eso depende de la pregunta que Sí, hicimos no, ahorita. bueno, por ejemplo, que esté con alimentación mixta, que esté con leche materna y una fórmula estándar. Hay un punto importante, bueno, tiene síntomas severos, o sea, bueno, estamos pensando que tiene síntomas Mixta, digestivos. mira, dice mixta, cambió 3 fórmulas, bajo peso, F1 y luego AE, por lo que tenía S formadas. Que ninguna fórmula es aparentemente hipoalergénica de la que nos dices. Entonces ahí uno dice, bueno, tiene compromiso, no está ganando peso, tiene compromiso digestivo, más que todo son como síntomas digestivos con algo con rectorragia, tiene algún compromiso otro sistema, tiene compromiso en piel. Bueno, entonces uno decía, hay una sospecha, porque es una sospecha, una alergia a la proteína de leche de vaca, solo tiene compromisos más gastrointestinales. Entonces uno dice, bueno, ok, podríamos tener una sospecha diagnóstica, no tiene síntomas severos, a pesar de que tenga pues una poca ganancia de peso, pero podríamos, como dice Steffi, estoy de acuerdo, arrancar con una fórmula extensamente hidrolizada y mirar la respuesta, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? De 2 a 4 semanas, y ahí ya definimos, o sea, es una dieta de eliminación diagnóstica, miramos cómo le va, volvemos a hacer una introducción y ya hacemos sí o no el diagnóstico, diríamos una dieta de eliminación ya terapéutica. Igual reservaría el elemental ya para otro caso, no para este niño. De acuerdo. Tal vez más adelante se puede evaluar. Sí, yo siempre les digo, o sea, si ustedes tienen la posibilidad de hacerle un seguimiento a estos niños de pronto, de a las 2 semanas, a las 3 semanas, hagan. La palatabilidad, ¿te estás refiriendo a la de la elemental o a la extensamente hidrolizada? Porque Pues, digamos que los estudios que hay de palatabilidad, de elemental, pues mira, hay estudios de palatabilidad, lo que pasa es que es muy difícil evaluarlo y hay estudios en adultos, pero es que por ejemplo, para lo que es palatable para mí, puede no ser palatable para ti. Me encantan los quesos madurados que saben horrible y a otra persona no le pueden gustar. Entonces, eso tiene mucha tela que cortar. Sí hay algunas fórmulas que tienen un sabor mejor, pero si me estás preguntando puntualmente, nos estás preguntando por la indicación de un niño que tiene una proctocolitis alérgica, y de hecho es un bebé pequeño, un mes, le puedes dar una fórmula extensamente hidrolizada sin ningún inconveniente. Ahora, este niño, pues todo depende. Si el niño no tiene diarrea, por ejemplo, ahí tú pones solamente que no tiene diarrea en realidad, tienes más bien tendencia al estreñimiento, pues puedes usar una fórmula extensamente hidrolizada con lactosa, por ejemplo. No habría ningún inconveniente, porque parecería que no es diarreico y no está ganando bien peso, puede haber otras condiciones, otros eventos que están sucediendo allí, pero lo que tendríamos que ver muy bien es qué otros síntomas tiene y cómo evoluciona en el tiempo. Sí, es que realmente cuando uno ya está en el día a día con estos pacientes, uno entra y uno ve la gran diversidad que tenemos como seres humanos. Yo puedo tener niños que para mí están con una fórmula que sabe horrible, pero ellos... Y pueden otros niños que pueden tener una fórmula que aparentemente tenga muy buen sabor y la rechazan. ¿Listo? Es por eso que uno pues tiene como una diversidad en opciones que va a depender todo, vuelvo y te digo, del contexto del clínico del paciente, en el sitio en el que esté, de la facilidad que tenga, de la disposición. O sea, son una gran cantidad de factores que intervienen, pero estoy de acuerdo con Steffi, o sea, este niño no pues puedes ensayar con esta fórmula y más bien lo haces una revisión pronto, 1 semana, 2 semanas y miras cómo está de su adherencia. Ansiedad. Lo que pasa es que si te vas por una elemental de 1, estás acabando todo. Claro, hay un abordaje que es step down, que uno se va por la más alta y luego la baja. No está mal, también está escrito en la literatura, ¿sí? Tú nos estás preguntando qué haríamos nosotros haríamos eso, pero no estamos en tu situación y no sabemos el contexto. Entonces, si tú quisieras irte por una elemental y luego bajarte, tampoco es algo loco. O sea, hay un abordaje que se llama step down, que tú bajas. El punto es que lo bajes y lo diagnostiques. Eso hace parte del arte de la medicina. El punto es que la retes y sepas si es una alergia o no.
Ya si te quieres ir alta para controlar los síntomas rápido porque tienes un contexto difícil, hazlo con toda la tranquilidad, pero lo que sí tienes que evitar es el sobrediagnóstico, o sea, tienes que retarlo. Eso es, Y eso yo creo que es el mensaje. Y lo otro que todas las mamás nos llegan con ansiedad, o sea, podemos demorarnos 1 hora con mamás y le logramos bajar un 10% la ansiedad, o sea, eso es así. Yo que generalmente le recomiendo, vuelvo y te digo, o sea, la mamá queda mucho más tranquila si sabe que rápidamente puede o tener, pues no todo el mundo lo hace, pero puede tener una forma de comunicarse rápido contigo a través de pronto un mensaje por WhatsApp, o tiene pronto un control en si quieres 3 días, o sea, dependiendo, yo siempre digo, dependiendo de la ansiedad, uno va dando el tiempo en que vuelve y controla a ese paciente, porque puede ser que no, o sea, que estos síntomas no sean de una alergia, como dice Steffi, toca igual que hacerle nuevamente introducir y mirar qué pasa. Bueno, feliz noche para todos Cinco entonces. fórmulas en un mes. Cerramos. Sí, 5 fórmulas en un mes. 5 fórmulas en un Eh, mes, pero ninguna hipoalergénica, y tocaría mirar esa parte. ¿Listo? ¿Qué le dio así en un mes? es, Porque pueden dar 3 Comfort, una E y una R. totalmente. Bueno, damos gracias también a Nutricia Danone que nos permitió también tener este espacio académico y sobre todo a Estefanía y a Diana por querer siempre resolver las preguntas y a María José que nos mantuvo hasta el final, pendiente de todo. Feliz noche para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Resolver las preguntas. Y